capítulo 3, verso 20 al 22. De la palabra de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos al Señor. Padre nuestro, Dios eterno, aquí en esta mañana ante tu presencia estamos. Te damos gracias por tus bendiciones, oh Dios. Gracias por esta bendición de estar aquí para adorar y glorificar tu nombre y escuchar tu gloriosa palabra. Ahora te rogamos, hables a nuestros corazones y nos enseñes tu gloriosa palabra y la encarnes en nuestros corazones. Padre, te lo pido en el nombre del Hijo de David, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a hablar sobre el sentarse en el trono del Señor. El sentarse en el trono del Señor. Nos dice que al que venciere se le dará que se siente con él, con el Señor, en su trono. Es una promesa grande la cual Dios hace aquí. El Señor promete que a los que venzan le es concedido sentarse en el trono del Señor. Ahora encontramos que esto no es cualquier clase de promesa, sino que es una promesa muy especial, y esta promesa muy especial es hecha esa promesa para el tiempo final. Vea usted que esta promesa es hecha en el tiempo del último mensaje. Esta promesa es hecha en el tiempo de la edad de la Odisea. Al finalizar el mensaje para la edad de la Odisea, entonces aquí es hecha esa promesa. Ahora vemos en las 7 edades de la iglesia, al finalizar en cada una de las edades de la iglesia, le es dada una promesa. A uno le es dado el que venciere, al que venciere le daré del árbol de la vida. A otros les he dado la promesa de al que venciere se le dará la estrella de la mañana, y así por el estilo usted encontrará que en cada edad es hecha una promesa de parte del Señor para los vencedores. Y les he dicho, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sabemos que para cada una de las edades de la iglesia hay un mensaje de parte de Dios. El Espíritu Santo estará hablando en cada una de las edades, y ese mensaje es el mensaje de Dios. Y les he dicho que al que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora sabemos que no toda persona tiene oídos para oír lo que dice el Espíritu Santo a través de cada uno de los mensajeros. Por lo tanto, es a los que tienen oídos para oír lo que dice el Espíritu Santo. Por eso entonces vienen las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán, pues no escuchan la voz de los extraños. ¿Ve? Entonces sabemos que solamente las ovejas de Dios, los escogidos de Dios, son los que tienen oídos para oír lo que el Señor dice a través de todos los tiempos en que se está aquí en la tierra. Por causa de que en todos los tiempos
Dios ha tenido algo para decir a sus hijos que viven aquí en la tierra. Si Dios tiene hijos aquí en la tierra, entonces Él tiene palabra suya para hablarle a sus hijos. Y solamente sus hijos son los que pueden escuchar la voz de Dios. El Señor dijo que habría otro grupo que no podía escuchar la voz de Dios. Y fue en aquella misma ocasión cuando Él estaba hablando de los que oían la voz, también a unos que no la podían oír, que no podía recibir lo que Él decía. Él les dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán. Por eso ustedes no pueden oír, recibir mi palabra, porque ustedes no son de mis ovejas. Vean ustedes entonces que hay quienes pueden oír porque tienen oídos para oír, tienen oídos de oveja, tienen oídos de hijos de Dios para oír la voz de su Padre Celestial. Pero hay otros que no tienen oídos para oír la voz de Dios, pues cada hijo oye a su padre. Por lo tanto, el Señor en una ocasión, cuando aquellos líderes religiosos de aquel tiempo trataban de decir que ellos eran hijos de Dios, que ellos eran hijos de Abraham, ellos le decían así al Señor, y el Señor les dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre queréis cumplir. Así es que ellos trataban de decir que su padre era Dios, y Dios le dijo que su padre no era Dios, sino que era el diablo. Aún también le dijo que cuando ellos le dijeron: nosotros tenemos a Moisés, nosotros no oímos a nadie más. Entonces el Señor le dijo: si ustedes oyeran a Moisés, me oirían a mí, porque de mí habló Moisés. Moisés dijo: profeta de entre vuestros hermanos os levantará el Señor, así como a mí, profeta como Moisés, habría de levantar el Señor de en medio de sus hermanos. Y entonces le dijo a él: oíd, el que no oyere a ese profeta será cortado, desarraigado del pueblo. Y allí estaba la palabra cumpliéndose, un profeta de en medio de los hermanos hebreos, levantado allí, el cual estaba profetizado que así sería, y no lo querían oír. Y estaba profetizado que el que no oyese a ese profeta sería cortado, desarraigado del pueblo. Allí estaban aquellos que no le querían oír, en lista para ser desarraigados del pueblo de Dios. Y allí el Señor mismo los está desarraigando. Les está diciendo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre queréis cumplir. Allí el Señor los está desarraigando del pueblo de Dios y colocándolos en el lugar a que pertenecen. Ellos decían que era del pueblo de Dios, pero fueron sacados del pueblo de Dios por el mismo Señor, porque ellos no escuchaban la voz de ese profeta que Dios levantó, y ese profeta era nada menos que ¿quién? Que el Mesías, que Dios en forma de hombre, porque así estaba ordenado, así estaba profetizado, que el Mesías habría de venir. El Mesías no vendría de la manera que ellos pensaran que habría de venir, sino como estaba profetizado, que Él habría de venir. Por lo tanto, entonces, mire la profecía que está con relación a la venida del Mesías y cómo habría de venir el Mesías. Isaías capítulo 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por lo tanto, vea usted cómo habría de venir ¿quién? ¿Cómo habría de venir el Dios fuerte, el Padre eterno? ¿Cómo habría de venir el Mesías? Porque el Mesías sería ¿quién? El Mesías sería Dios hecho hombre, o Dios encarnado, porque Emmanuel quiere decir con nosotros Dios. Con nosotros Dios en forma humana, en forma de hombre. Con nosotros Dios igual a como nosotros. Dios haciéndose hombre. Dios haciéndose uno de nosotros para podernos redimir. Entonces encontramos que Dios
en forma de Dios, en forma de espíritu, él no podía morir ni derramar sangre, porque un espíritu no puede derramar sangre y un espíritu no puede morir. Entonces, tenía que venir de esa manera, hacerse hombre, y eso entonces él lo hizo haciendo en el vientre de María un cuerpo, creando allí un cuerpo, y entonces allí lo creó, y entonces nació aquel cuerpo donde habitó Dios en toda su plenitud. Aquel fue el cuerpo que Dios tuvo para él visitarnos a nosotros aquí en la tierra y resolver el problema en el cual estaban los hijos de Dios. Por lo tanto, de esa manera era que vendría nuestro Dios, de esa manera era que vendría el Mesías, porque el Mesías cuando viniese sería ¿qué? Un profeta. Así es la venida del Mesías, apareciendo como un profeta, pero era el profeta de los profetas. Así es que era Dios el profeta, porque Dios es el único profeta. El único profeta que existe es Dios. Él es el que profetiza, Él es el que dice las cosas que han de suceder, pero para Él manifestarse como profeta, Él tiene que tener carne humana a través de la cual Él manifestarse y expresar las cosas que Él quiere expresar y dar a conocer y anunciar que han de suceder. Ahora entonces encontramos que el Señor mismo dijo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Sabemos entonces que a través de las edades de la iglesia, para cada edad y para cada grupo de escogidos hay una promesa. Pero esta promesa de al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, es la promesa que le es dada a los escogidos de la última edad de la iglesia. Ahora vea y entienda que la promesa de cada una de las edades de la iglesia la reciben los de ese grupo, y el grupo que viene después recibe esa promesa también, más la que le toca a él. Ahora vea usted que esta promesa es la última promesa que Dios da para los vencedores, y es esa promesa dada en el último tiempo. Por lo tanto, esta promesa solamente la heredarán los escogidos de este tiempo. Y además de eso, heredarán todas las otras promesas que le fueron dadas a los demás escogidos de las demás edades. Ellos también tendrán la promesa para cada uno de ellos en el tiempo que le correspondió, pero nosotros recibimos la nuestra más todas las otras promesas también. Porque fíjese, los de la primera edad reciben la promesa que fue dada para ellos en esa primera edad. Luego los de la segunda edad reciben la promesa que les dada a ellos en esa segunda edad, más la promesa que les fue dada a los primeros de la primera edad. Así es, los terceros que vienen de la tercera edad reciben la promesa tercera para ellos, más las otras promesas que le fueron dadas a los demás. Ahora vea usted que nosotros, que somos del último tiempo, recibimos la promesa nuestra de sentarnos en el trono con Él, más la promesa, más todas las demás promesas que le fueron dadas a cada uno en sus edades. Entonces, nosotros estando vivos recibimos que todas esas promesas estando vivos. Ellos encontramos que tenían que partir para luego recibir esas promesas. Ahora vemos que está la promesa del árbol de la vida para comer de él, y en los mensajes que Dios nos ha estado dando, sabemos y hemos visto que estamos comiendo del árbol de la vida hace tiempo, que es que el fruto del árbol de la vida es lo que nos alimenta y nos perfecciona. Y el árbol de la vida es Cristo, la palabra, por lo tanto estamos comiendo de Cristo la palabra, siendo expresada, siendo traída para los escogidos que viven en este tiempo en el cual nosotros vivimos. Entonces, también les da la promesa de la estrella de la mañana. La estrella de la mañana. Por lo tanto, esa es una promesa que nosotros, estando vivos, recibiremos la estrella de la mañana, la veremos, y entonces
también un sinnúmero de promesas más. Ahora también encontramos la nuestra, que es la promesa de sentarnos con Él en su trono. Sabemos que el trono del Señor es la edad de la piedra angular. Ese es el trono del Señor. Y también encontramos que los que vencen en la séptima edad, los de la séptima edad que vencen la séptima edad, vencen porque ya el tiempo de las edades terminó, entonces vencen la última edad. La vencen esa edad que está ciega, pobre, desnuda, miserable, y no lo sabe, y dice que está rica y no tiene necesidad de nada. Entonces esos escogidos vencen esa edad con las cosas de esa edad, y entonces, ¿qué les pasa? Son personas que tienen la promesa de sentarse con el Señor en su trono, y entonces el Señor los sienta con Él en su trono, que es la edad de la piedra angular. Ahora, vea usted que eso ocurre en lo espiritual. Luego, en lo literal, el grupo de escogidos que estará sentado con el Señor en el trono literal de la Nueva Jerusalén literal, que será levantado después del milenio, ese grupo que estará allá arriba será el grupo que está acá arriba espiritualmente. Usted primero, para estar en el trono de Dios literal, en la Nueva Jerusalén literal, que será levantada después del milenio, que surgirá como un monte alto, entonces para estar allá en lo literal hay que estar acá en lo espiritual. Por lo tanto, espiritualmente primero ocurre esto. Son colocados en la edad de la piedra angular, que es la edad del trono, que es la edad donde el Señor está ahí sentado reinando. Porque para eso fue que Él vino, cuando Él vino y tomó el libro y abrió los sellos. ¿Él vino para qué? Él vino para tomar el trono y sentarse en el trono y gobernar desde el trono. Por lo tanto, Él está sentado sobre el trono y Él está gobernando, reinando sobre el trono como hijo de David. Ahora recuerde, fíjese el trono, mire el trono en diferentes formas. El trono en cuanto a edades, en cuanto a tiempo, encontramos que el trono es la edad de la piedra angular, en cuanto a edades. Es la edad perfecta, es la edad número 8, y 8 quiere decir eternidad. Por lo tanto, es una edad eterna, es la edad de la palabra, es la edad desde donde Él rige con mano poderosa, con mano de hierro. Él gobierna, Él reina sobre todos sus súbditos y sobre todo el mundo. Encontramos también que en cuanto a nosotros estamos compuestos de la misma manera que está compuesta la iglesia del Señor. Y es el mismo proceso que Dios usa para obrar con la iglesia, es el mismo proceso que Él usa para obrar con nosotros. Por lo tanto, así como en la iglesia que es su cuerpo, fíjese, la iglesia del Señor es el cuerpo del Señor, y usted y yo como individuos también somos el cuerpo del Señor. Por lo tanto, nosotros como individuos también tenemos un lugar dentro de nosotros que es el lugar del trono. Y es el lugar y es el trono del Señor donde Él se asienta o se sienta para gobernar nuestra vida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese lugar no es otro sino el alma, el corazón. Cuando el Señor está ahí en su corazón sentado como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de David, reinando ahí, entonces, si Él está reinando en usted y dentro de usted, entonces la vida que se expresa en usted es la vida gobernada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, esa vida es una vida conforme a como Él determina que debe ser expresada en la vida suya. Así como la vida que vive un reino, esa vida que se vive en un reino es la clase de vida que es determinada desde el trono, desde el reino, por el Rey que está gobernando. Y así es en lo espiritual con usted, como la persona donde está colocada el trono del Señor, ahí, que es en el corazón. Cuando Él está ahí, entonces, usted mismo no puede determinar
entonces, o no puede actuar como usted desea actuar acá, sino que el deseo suyo es actuar como Él desea que usted actúe. Por lo tanto, todos los súbditos de un reino están rendidos a la voluntad del rey. Y ellos solamente hacen lo que le agrada a ese rey. Y las órdenes son recibidas desde el trono por el rey que está en el trono. Y así es en nuestro caso, en nuestra vida espiritual. La vida nuestra es la vida que viene del trono de Dios, la vida que procede desde adentro del corazón. Esa vida es una vida vivida espontáneamente porque el Rey de Reyes, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, el cual como Rey, ya ustedes saben el nombre que tiene como Rey, reinando ahí en el corazón, ese es el nombre del Hijo de David, el nombre eterno de Dios. Entonces, Él es el que dice la vida que ha de vivir cada uno de los escogidos. O sea, la vida que ha de ser vivida en ese reino y en ese dominio que tiene ese reino desde el trono. Por eso entonces automáticamente desde el trono del corazón sale la palabra del rey y entonces es cumplida en la vida suya como individuo. Ahora, ve usted que en la iglesia como grupo encontramos que el trono es la edad de la piedra angular. Ese es el trono donde el Señor prometió que Él habría de venir. Porque Él dice en su palabra que el Señor vendría ¿a dónde? A su templo. ¿Y cuál es el templo del Señor? Su iglesia. ¿Y a qué parte del templo vendría el Señor? A su trono. Ahí es que Él se sentaría y desde ahí es que Él gobernaría en su reino. Por lo tanto, para los que pueden vencer la edad de la Odisea, porque Él estuvo allí y lo echaron fuera. Él estuvo tocando a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, entonces yo entraré a él como individuo, y cenaré con él y él conmigo, porque él no puede entrar a esa edad porque le echó fuera y cerró la puerta, pero entonces la persona como individuo, puede él como individuo abrir la puerta y dejar que él entre, y entonces él entrará y cenará usted con él y él con usted. ¿Ve? Entonces estaremos ¿en qué? En una gloriosa cena donde comeremos la carne fresca del Hijo del Hombre, donde comeremos del maná escondido conforme a la promesa del Señor. Ahora vea que la promesa para este grupo de escogidos es sentarse con Él en el trono, pero hay que vencer ¿qué? Vencer la Odisea y la edad de la Odisea y las cosas de la Odisea. Hay que salir completamente de la edad y de las cosas de esa edad y entonces es colocado en el trono de Dios. Ahora sabemos que los que vivieron en los tiempos pasados, los apóstoles, todos los apóstoles desearon vivir este tiempo, porque ellos sabían que era el tiempo más grande de todos los tiempos. Aún encontramos que en todos los tiempos hay hermanas que son muy entendidas y saben muchas cosas de la palabra de Dios, y todo el mundo desea lo mejor de la palabra. Todo el mundo ama la palabra y ama las promesas de Dios, pero siempre deseamos lo mejor de lo que Dios tiene para sus hijos. Entonces, sabemos que habían dos jóvenes, dos hermanos, uno se llamaba Jacobo, y entonces el otro era su hermano, el hermano de Jacobo, y ellos tenían una madre muy buena y muy entendida en la palabra de Dios. Y en una ocasión, pues, la madre de Jacobo quiso algo para ellos. La madre de Jacobo y Juan quiso algo para ellos y lo que quería era algo bueno. Pero eso era lo mejor de lo mejor. Ella quería lo mejor de lo mejor para sus hijos.
Y aquí vamos a ver qué era eso que ella quería. Entonces, esto está en Mateo 20, San Mateo capítulo 20, del verso 20 en adelante, donde nos dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, ante Jesús, y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ordena que en tu reino, ¿ve? Por lo tanto, ella estaba pidiendo algo, lo cual era en el reino de Dios. Por lo tanto, ella estaba haciendo una petición para cuando llegara la edad del reino de Dios, cuando el reino de Dios fuera establecido, pues entonces ella quería que en el reino de Dios, en la edad del reino, Jacobo y Juan estuvieran allí, uno a la derecha y uno a la izquierda. Pero ya mismo vamos a ver la cosa grande que ella estaba pidiendo. Cualquiera puede pensar y decir, bueno, ella era una ignorancia que ella estaba pidiendo, era algo que pasajero. Ya mismo vamos a ver qué era lo que ella estaba pidiendo y qué hubiera pasado si el Señor le dice que sí. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús le respondiendo dijo: no sabéis lo que pedí. Y le dijo: tú no sabes lo que pides. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado de mi Padre. Oh, entonces eso está preparado del Padre Celestial, el sentarse a la derecha y a la izquierda, eso está preparado del Padre Celestial, y no es para el que quiere ni para el que corre, sino para aquellos que Dios ha ordenado, ha determinado, que han de sentarse el uno a la derecha y el uno a la izquierda. Dos quisieron ese lugar. Así es que, ve usted, dos deseaban ese lugar. Dos deseaban ese lugar y el Señor dijo: ya ese sitio ya está ocupado. Ya ese sitio ya está predestinado para quienes han de sentarse en ese lugar. Así es que, aunque ustedes han llegado antes de cumplirse, con todo y eso, antes de la fundación del mundo, ya eso está ordenado de cómo será. Así es que para con Dios, ya Él tiene a quienes se van a sentar, uno a la derecha y uno a la izquierda. Ahora fíjese, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Bueno, ellos estaban buscando algo muy bueno, pero la cosa es que no es del que quiere ni del que corre. No es en sí el que desee esa posición, ese lugar, sino a quien Dios la haya predestinado. Ahora, vamos a seguir adelante. Fíjese, ella deseaba que en el reino, ¿de quién? En el reino del Señor. Concede que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí están hablando también, aquí estoy leyendo ahora en Marcos 10 también que habla de esto. Vamos a leer Marcos 10, verso 35 en adelante. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le encararon diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Oh, aquí parece que la cosa, pues, como Marco vio la cosa,
Parece que la cosa ellos la querían bastante forzada. Mira, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos, que nos conceda lo que vamos a pedir. Él les dijo, ¿y qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos a quienes está preparado. ¿De usted? Vean ustedes que la petición es que uno se siente a la derecha y el uno se siente a la izquierda. O sea, ellos querían estar en la venida del reino del Señor, la venida del reino del Señor en su gloria. Ellos querían estar en la edad del reino, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y entonces allí encontramos que el Señor le dice, eso no es mío dar. El que eso sea hecho a alguien, no es mío dar. Así es que ya eso no es asunto mío, sino que eso es un asunto, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Estaba preparado ya para alguien por el Padre Celestial, el que uno estuviera a la derecha y el uno estuviera a la izquierda. Vamos a ver. Ahora recuerde, si eso le hubiera sido concedido a ellos, esta escritura se hubiera cumplido en ellos. Esto que le voy a leer ahora aquí. Porque ellos están hablando del futuro y ellos están hablando de la venida del reino. ¿Ve? Entonces, y recuerde que cada mensajero representa a el grupo de creyentes de ese tiempo. Así es que el sentarse cada uno de ellos o el estar cada uno de ellos a un lado y al otro, ellos representarían a su grupo ahí en el reino. Y ellos, fíjense, ellos pertenecían allá al principio, ellos no pertenecían acá a este tiempo. Mire, página 59 del mensaje de las edades de la iglesia, aquí habla de la derecha y de la izquierda al lado del Señor. En Mateo dice, el Señor le dijo en Mateo 17, o en Mateo 16, 28, ahora en Mateo 16, 28, que viene antes de Mateo 17, del 1 al 13, Jesús había dicho, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y los tres apóstoles vieron esto, el orden de su segunda venida. El orden de la segunda venida del Señor viniendo ¿dónde? En su reino. ¿Dónde era que ellos querían estar uno a cada lado? En su reino. ¿Ve? Entonces ellos querían estar aquí en la venida del reino y entonces ellos están uno a cada lado. Ahora vean ustedes la venida del reino, cómo habría de venir. Vean ustedes el orden del reino es este. Ellos lo vieron transfigurado allí en el monte. Su vestido era resplandecientemente blanco y su rostro brilló como el sol en su cenit. Y cuando él apareció, allí estaban Moisés y Elías, uno a cada lado. Así es exactamente como es que él viene otra vez. En verdad, Elías vendrá primero y convertirá los corazones de los hijos, la novia, de vuelta a la doctrina apostólica de la palabra de los padres. Ahí usted tiene entonces lo que ellos deseaban. Ellos deseaban
en la venida del reino, cada uno de ellos es tal, uno a un lado y otro a otro. Si ellos hubieran recibido de parte del Señor respuesta positiva con relación a su petición, entonces encontramos que en la venida del reino, y la venida del reino sería después de las edades de la iglesia, en la venida del reino, Elías y Moisés serían ¿quién? Serían Juan y Jacobo. Pero sabemos que no le fue concedido porque fue dicho, no está en mí daros a quien yo quiera, sino que eso es asunto del Padre Celestial, el cual Él preparó ese lugar para quienes Él lo preparó. Ahora vemos que ellos querían ser las dos olivas, ellos querían ser también, ellos querían ser ¿qué? Ellos querían ser aquellos que estarían uno a cada lado. ¿Ve? Ellos querían ser conforme a Malaquías 4, donde dice que a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. ¿Ve? Entonces en el reino de Dios, en la edad de la piedra angular, es la edad del sol de justicia de Cristo estar brillando en toda su plenitud. Entonces vemos que a cada lado había uno, a un lado uno, al otro lado otro, como fue en el monte de la transfiguración. A un lado Elías, al otro lado, ¿quién? Moisés. Entonces encontramos que así es el orden de la segunda venida del Señor, y la segunda venida del Señor es la venida del reino de Dios, para ser establecido aquí en la tierra. Por lo tanto, ellos entonces estarían ahí parados, y entonces esos dos que estarían al lado del sol de justicia en el tiempo del sol de justicia brillar, entonces no sería el hermano Branham, ¿ve? Sería Juan o Jacobo, y no sería Moisés, sino que sería Juan o Jacobo, el otro de ellos, ¿ve? Entonces encontramos que ese era el lugar que ellos deseaban, y aún el hermano Branham dice, si el Señor me hubiera puesto a escoger en qué tiempo hubiera deseado vivir, yo hubiera dicho, yo deseo este tiempo final. Bueno, ellos desearon también este tiempo, pero a ellos no les fue concedido. Más bien, ellos tuvieron que conformarse con la bendición que había para ellos allá. Ahora, por causa de esto que ellos dijeron, ¿cómo le llamaron a ellos? Por causa de esa petición que no les fue concedida, entonces a ellos le pusieron un nombre. ¿Sabe cuál fue ese nombre? ¿Los hijos de quién? Los hijos del trueno. ¿De usted? Entonces les llamaban los hijos del trueno. Realmente los hijos del trueno son Moisés y Elías. Realmente los hijos del trueno son esos dos profetas que aparecen uno a cada lado, y Elías vendría primero y ya vino. Ahí tiene un hijo del trueno. Por eso es que los 7 truenos estaban en él, y entonces él los tenía. Luego encontramos que falta otro hijo del trueno, y el otro hijo del trueno tendrá los truenos también, los 7 truenos. Por lo tanto, esos dos son los hijos del trueno, los cuales, y recuerde que los truenos, o los 7 truenos, es la voz de Dios cuando habla. Ellos son los hijos de la voz de Dios. Ellos son los que tienen la voz de Dios en toda su plenitud, en la edad del reino, para con esa palabra entonces llevar hacia adelante el plan de Dios, y será Dios obrando a través de ellos. Porque será la venida de ¿quién? La venida del reino, la venida del Señor en el reino, para gobernar, para reinar, para ser establecido, y luego en el milenio disfrutar de ese reino que es establecido primeramente acá en la venida del reino. O sea que con Moisés y Elías, Dios establece el reino aquí en la tierra. Dios lo establece, y luego
en la tribulación es destruido y quemado todo lo que no ha de pasar a el reino, a el milenio, que será el tiempo en donde literalmente comenzaremos a reinar. Pero espiritualmente comenzamos a reinar, ¿cuándo? En la edad del reino comenzamos a reinar desde que es establecido en nuestro corazón. Por lo tanto, entonces, Él está como Rey de Reyes y Señor de Señores, reinando. Él con su palabra está reinando con su palabra. Él entonces nos deja saber cuál es su voluntad. Por lo tanto, entonces, encontramos que la forma de Dios actual en la edad del reino, vea usted, la forma de Dios actual en las edades de la iglesia y de darle a conocer a sus hijos en las edades de la iglesia, darle a conocer su voluntad, ¿cómo era? A través de cada uno de los mensajeros de las edades de la iglesia. Esa es la forma que Dios usó en las edades de la iglesia. ¿Qué forma Dios usa en la edad del reino que no pertenece a las edades de la iglesia? Para Él darle a conocer su palabra a sus escogidos, pues Él entonces usa ¿qué? A Moisés y Elías, o a Elías y Moisés, uno primero y el otro después. Entonces, ellos son los hijos del trueno. Ellos son realmente los hijos del trueno. Bueno, ellos son realmente los que tienen la voz de Dios en toda su plenitud, porque un trueno es la voz de Dios hablando. Y la voz de Dios estará hablando a través de esos dos profetas. Por lo tanto, ellos son las personas predestinadas por Dios para ese tiempo, y los que oyen esa palabra de Dios y la reciben son representados en esos dos profetas. O sea que nuestra representación ahí en el trono la tenemos. Así como cada mensajero de las edades de la iglesia representaba el grupo de su edad. ¿Ve? Porque es que cada grupo tiene una cabeza. ¿Ve? El mensajero de cada edad es el líder, la cabeza de ese grupo, y vea usted mismo tiene una cabeza. Y los pensamientos y todo lo que va a hacer primero le viene ¿a dónde? A la cabeza. Y de la cabeza pasa al cuerpo. Y entonces usted actúa y hace las cosas como debe de hacerlas. Entonces, si no llegara a la cabeza los pensamientos o las cosas que usted va a hacer, entonces pues se le podría aplicar lo que la gente dice, que usted o yo pensamos con los pies. ¿Ve? Y cuando dicen que uno piensa con los pies es porque todo lo hace al revés. ¿Ve? Todo lo hace mal. Pero una persona que piense con la cabeza antes de hacer las cosas, pues entonces él ve lo que va a hacer y sabe cómo va a quedar lo que va a hacer. Porque no va a tratar de hacer las cosas a ver cómo salen, sino que él irá a hacer las cosas mirando ya de antemano cómo se va a ver todo lo que él va a hacer. Pero cuando no hacemos las cosas de la manera correcta, primero pensando lo que vamos a hacer, entonces es que nos salen al revés las cosas, y entonces es que tenemos muchos dolores de cabeza. ¿Ve? Bueno, y así pasa también en cuanto al cuerpo del Señor. Como cuerpo, pues tiene una cabeza, y la cabeza es Cristo, obrando a través del mensajero de la edad en que se vive. Entonces primero la palabra y el plan de Dios completo llega ¿a quién? Al mensajero, y del mensajero pasa entonces ¿a quién? A todo el cuerpo, y entonces todo el cuerpo se mueve para actuar, para accionar y hacer lo que debe de hacer en el tiempo en que está viviendo. ¿Ve usted? Entonces encontramos que cada edad ha tenido ¿qué? Ha tenido una cabeza, y esa cabeza es Cristo a través del mensajero. Es la mente de Cristo la cual se ha movido en cada uno de los mensajeros para ser llevado a cabo ¿qué? Lo que había que ser llevado a cabo en la edad en que vivían. Y ahora nosotros estamos en la edad más grande de todas las edades, que es la edad del reino, la edad de la palabra, la edad de la plenitud de Dios, la edad de la adopción,
la edad del reino de Dios entre el pueblo. Estamos en la edad más grande de todas las edades, por lo tanto, ahí Dios también estará como el sol de justicia brillando. Ya no habrá luna brillando, la luna representaba las edades de la iglesia brillando, y entonces ya ahí no van a haber edades denominacionales, ahí no va a haber más luna brillando, sino que ahí lo que estará brillando es el sol de justicia. Y el sol de justicia brillará ¿cómo? Brillará con Elías primero, a través de Elías primero, como nos dice Dios a través del hermano Branham, y luego a través de Moisés. Él brillará, Cristo, la palabra, brillará a través de esos dos mensajeros. En la palabra, Cristo estará brillando y alumbrándonos los ojos de nuestro entendimiento espiritual para entender la palabra de Dios para el tiempo en que estamos viviendo. No es sol literal, es sol espiritual de nuestra vida, para que no tropecemos, para que no caminemos en errores, sino que caminemos realmente viendo las cosas como realmente son, caminando en el reino de Dios con vida eterna. Ahí en la edad del reino, ahí no hay necesidad de luz terrenal. Ahí no hay necesidad de luz del sol literal, ni de la luna literal, ni de ninguna otra cosa artificial, sino que ahí quien está es el mismo Cristo en la edad de la piedra angular, está ahí, como estuvo en el monte de la transfiguración, y con su rostro resplandeciente como el sol, y allí estaban uno a cada lado, en su reino, uno a cada lado, y entonces a través de ellos es que el brillo del sol de justicia se manifiesta, y entonces brilla la luz del evangelio del reino a través de esos dos profetas que aparecen ahí arriba, uno a cada lado. Entonces, el sol brillando en esta edad de la palabra, en esta edad del reino, el sol brillando para nosotros es la luz del evangelio del reino, brillando, saliendo o alumbrándonos en esta hora en que vivimos. Y eso ocurre como está establecido. Primero con Elías y después con Moisés. ¿Ve usted? Entonces la luz del evangelio del reino brillará a través de Elías y a través de Moisés. Entonces veremos la luz del evangelio brillando, y entonces son abiertos nuestros ojos del entendimiento, y entonces vemos y entendemos las cosas de Dios como realmente son. Usted, entonces podemos ver que el Señor dijo que Él recibió un nombre nuevo, y que tiene un nombre nuevo, y que nos ha dado también a nosotros un nombre nuevo. Entonces, con la luz del sol brillando en todo su poder, brillando para alumbrarnos los ojos de nuestro entendimiento, entonces podemos ver el nombre nuevo, podemos ver también nuestro nombre nuevo, podemos ver el nombre nuevo del Señor Jesucristo, y por eso cuando podemos ver el nombre nuevo del Señor Jesucristo, entonces sabemos que ese nombre nuevo del Señor Jesucristo, Él lo trae cuando Él viene en su reino con Moisés y Elías. ¿Ve usted? Entonces cuando vimos viniendo en su reino al Señor con Elías y Moisés, vemos que en Elías Él traía el nombre de Él puesto. Y luego en Moisés viene el mensaje, la palabra, viene el nombre siendo dado a conocer. ¿Ve qué sencillo es? Entonces, Elías trae el nombre de Dios, el nombre eterno de Dios lo trae puesto, y luego Moisés trae la revelación para darla a conocer del nombre nuevo del Señor. O sea, da a conocer que Elías tenía puesto en sí el nombre nuevo del Señor. Por eso encontramos que el Elías de esta edad es el mismo Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces es como fue en los tiempos en que Moisés fue allá a sacar a los hijos de Israel de Egipto. Él había encontrado a Dios donde, en la cima de la montaña, y entonces de allí fue a Egipto para hablarle al pueblo de Dios, para llevarlos hacia una tierra de promisión. Y vemos que una de las cosas que él tenía era
era la revelación, el conocimiento del nombre de Dios, porque le dijo, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando yo vaya allá ellos me van a preguntar, ¿cuál es tu nombre? Dime, ¿cuál es tu nombre? Y él entonces le dijo cuál era su nombre. ¿Ve usted? Siempre Moisés recibe la revelación del nombre de Dios. Porque el nombre de Dios de allá del Antiguo Testamento es el mismo nombre eterno de Dios, el cual viene a ser el nombre nuevo del Señor. Pero que allá nadie lo podía pronunciar. Bueno, entonces, vemos que de esa manera es que vendría el reino de Dios, con uno a cada lado. Entonces vemos que en cada uno de ellos está representado ¿quién? El grupo de personas que han de ser salvas. El grupo de personas que han de estar en la edad del reino están representadas ¿en quién? En los dos mensajeros que hay ahí en la edad del reino. ¿Ve usted? Entonces, a nosotros nos es hecha la promesa que nos sentaremos con Él en su reino. ¿Ve? Con Él nos sentaremos en el reino, en su trono. ¿Ve usted? Entonces, estábamos predestinados para estar sentados ahí en el reino de Dios con Él. Y vea usted entonces que Él estará ahí sentado con Elías y Moisés. Y entonces a través de Elías y a través de Moisés será que Él se manifestará para nosotros. Y entonces toda cosa que nosotros que estamos sentados ahí en el reino de Dios, en la edad del reino, toda cosa que el Señor haya de hacer, Él la hará con nosotros utilizando a Elías y a Moisés. O sea, que nosotros somos un cuerpo de creyentes, y en el medio de ese cuerpo de creyentes está Dios obrando a través de Elías y de Moisés. Por eso es que usted encuentra que cuando vino Elías, encuentra usted que él dijo que la novia, la iglesia, había recibido que la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cómo la había recibido? Con Dios obrando a través de Elías. Esa es la forma en que la iglesia como grupo había recibido la plenitud de Dios. Porque esta es la edad de la plenitud de Dios. Por lo tanto, siendo la edad de la plenitud de Dios, es la edad en que Dios se manifiesta en toda su plenitud. Es la edad en que la plenitud de la palabra está manifiesta. En las edades que pasaron solamente había una porción de la palabra de Dios. El mensaje de cada uno de los mensajeros de las edades que pasaron era solamente una porción de la palabra de Dios. Pero ninguno tuvo la plenitud de la palabra revelada para predicársela a los escogidos de esas edades. Si lo hubieran tenido, entonces la perfección hubiera llegado al grupo de la edad en que estuviera. ¿Ve usted? Entonces el rapto hubiera ocurrido en la edad que tuviera la plenitud de la palabra. La edad que tuviera un mensaje perfecto, un mensaje completo, esa edad sería la edad de rapto, y esa edad sería la edad que tendrían los escogidos que habrían de hacer el rapto sin ver muerte. ¿Ve? Pero ninguna de las 7 edades pasadas lo tuvo. Entonces encontramos que la única edad que tiene la palabra en toda su plenitud, que tiene un mensaje completo, sin faltarle ni añadirle nada, es la edad de la piedra angular. Y ese mensaje va viniendo gradualmente. Toda la revelación ya vino y está almacenada ahí, y ahora Dios nos las está permitiendo ver o entender a medida que Él se va moviendo en la escena para hablarnos al corazón. Entonces vemos que estamos en la edad del reino y estamos en el lugar que Él prometió que habríamos de sentarnos. Él prometió que nos sentaríamos en su reino y en su trono. Por lo tanto, ahí es el lugar de los escogidos de este tiempo. Eso mismo que Él hace en la novia como grupo, en esa edad como grupo, Él lo hace en usted como individuo, en el trono del corazón suyo, a medida que la palabra va viniendo, y Él es la palabra, a medida que va viniendo,
va colocándose ahí en su corazón, en el trono del corazón suyo, y ahí él va moviéndose, va reinando, y algún día toda la palabra estará ahí en su corazón encarnada, y eso sucede a medida que usted la va recibiendo. Entonces encontraremos que de ahí para adelante las cosas van a cambiar mucho. De ahí para adelante ya no habrá necesidad de que muera un escogido. Cuando eso ocurra, ya entonces se cumplirá la palabra dicha: sorbida es la muerte con victoria. ¿Por qué? Porque fíjese, Adán, que era la palabra en carne humana, allá en aquel tiempo él no podía morir. Él vino a morir cuando él tomó el pecado que Eva había cometido. Luego encontramos que Jesús era la palabra hecha carne y él dijo: nadie me quita la vida. Él no podía morir. ¿Ve usted? Entonces encontramos que también el hermano Branham era la palabra hecha carne. Él no podía morir, pero por causa de nosotros y por causa de que el plan de Dios tenía que caminar hacia adelante, él tuvo que descansar por un tiempo. ¿Ve? Entonces, más bien fue por un propósito. Cuando él estaba en el automóvil, bastante malo y pinchado, Billy le decía: papi, di la palabra. Y él viró la cara, él no quiso. ¿Ve? Él podía hablar la palabra y todo era arreglado. Pero él sabía que si él no se iba, entonces no podía, por ejemplo, fíjese, si Elías no se iba, no podía venir Moisés. Entonces, si él no se iba, él decía que las personas que oían el mensaje lo malinterpretaban, lo malentendían. Pero él dijo: después que yo me vaya, entonces entenderán. ¿Ve usted? Mientras estuvo Elías, no podían entender, por lo tanto él dijo: me tengo que ir. Él quería que entendiéramos. Entonces él se tenía que ir para que después pudiera venir Moisés y entonces hacernos saber todas las cosas que no podíamos entender. ¿Ve? Entonces cuando viniera Moisés, entonces entenderíamos lo que no entendíamos cuando estaba Elías. ¿Ve? Entonces, él estando, algunas veces no podía hablar tan claro de las cosas que Dios estaba haciendo en él, pero cuando venga Moisés, él puede decir lo que Dios hizo en Elías. ¿Ve? Podía decir que el nombre de Dios, el nombre eterno de Dios, lo traía Elías. Lo tenía puesto ahí Elías. Entonces, encontramos que estas cosas tenían que ser de esa manera para que el plan de Dios siguiera hacia adelante, pero algún día veremos que él solamente pasó a descansar por un tiempito. Ahora entonces, el beneficio grande es para nosotros, porque cuando toda palabra que fue traída sea vivificada, o sea, cuando toda esa palabra es la revelación que fue traída, que no entendíamos, cuando esa palabra sea vivificada, nos sea dada a nosotros a conocer el sentido de esa palabra, lo que significa eso que fue hablado, entonces eso es vivificado y entonces eso se encarna en nuestro corazón y entonces ya eso es palabra encarnada y a medida que va viniendo la palabra y se va encarnando nos convertimos en la palabra y cuando, por ejemplo, ya pues hay un % bastante alto encarnado en usted es ya un % de la palabra hecha carne. Puede ser que usted sea el 25 o el 50% o el 75% de la palabra hecha carne, de Dios hecho carne. Pero llegará el momento en que usted será ¿qué? El 100% y entonces usted será lo mismo que era Adán antes de caer, lo mismo que era Jesús, lo mismo que era el hermano Branham, usted y yo lo seremos. Ustedes hermanas, ustedes hermanos serán exactamente eso porque ellos fueron la palabra en su plenitud en carne humana. Dios estaba en su plenitud en ellos y usted y yo estaremos con la plenitud de Dios en nosotros manifiesta y entonces, ya entonces podremos decir, nadie me quita la vida. Inmortales estando todavía sin haber pasado por muerte literal. ¿Ve usted? Solamente sabremos que puede ser que alguno, 1, 2 o 3 tengan que partir por causa
de que será de beneficio para el pueblo, pero no es que sean mortales en el sentido de que pueden morir, sino de que tiene que cumplirse así para cierto propósito. Es igual que lo que dice en Apocalipsis, que la bestia dice que va a matar a Elías y Moisés, va a matar a esos dos profetas, pero dice que a los 3 días y medio se vuelven a levantar y son subidos al cielo. ¿Ves? Así es que es con un propósito. Entonces, podrán decir Elías y Moisés, esos dos profetas podrán decir, como decía Jesús. Jesús decía, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo para volverla después a tomar. Así es que destruyan este templo y en 3 días los vuelvo a levantar. Ellos podrán decir, nadie me quita la vida, sino que es necesario que eso acontezca porque eso es profecía que tiene que cumplirse. Así es que destruyan ese templo y en 3 días y medio será levantado de nuevo. ¿Eh? Y entonces ahí son levantados, son raptados, y al ser raptados ahí, entonces nos iremos toditos. ¿Usted? Entonces, recordamos que cuando el Señor subió a los cielos, cuando Él subió, Él ascendió después de haber resucitado. Y ahí, en el libro de los Hechos, no nos dice que subieron con Él algo. Pero el salmista dice que Él llevó con Él la cautividad y dio dones a los hombres. Y también después el apóstol San Pablo habla la misma cosa, mostrándonos que los santos del Antiguo Testamento que habían resucitado se habían ido con Él también cuando el Señor ascendió. Pero lo presenta como que el Señor ascendió solo en el libro de los Hechos, pero con Él estaban los otros que fueron raptados con Él. Y así será también cuando después de 3 días y medio se levanten sobre sus pies y son llevados arriba, como ellos representan el grupo de escogidos de la edad del reino, entonces son levantados también los escogidos que van a ser raptados, son levantados también y llevados arriba. ¿Ves? Porque somos representados en esos 2 mensajeros de la edad del reino. Ahora vea entonces la parte grande e importante de esta hora en que vivimos, que hemos sido colocados en el reino de Dios y estamos sentados en el trono de Dios. Esa es la promesa que Dios nos hizo aquí en su palabra y es promesa cumplida para nosotros. Estamos ahí en la edad del reino y entonces luego después del milenio literalmente estaremos en la Nueva Jerusalén literal. Pero nosotros estamos en la Nueva Jerusalén espiritual y somos partes de la Nueva Jerusalén espiritual y somos, ¿qué? La parte de arriba de la Nueva Jerusalén espiritual, que son, ¿qué? El trono de Dios y el reino de Dios. Por lo tanto, entonces, para estar en lo literal allá, tenemos que estar en lo espiritual acá. En lo literal allá estarán también en la parte de arriba, estarán también Moisés y Elías. Así como en la parte de abajo están los 12 apóstoles sentados sobre ¿qué? Sobre 12 tronos. Pero arriba estarán Moisés y Elías allí conforme a la palabra del Señor. Y no solamente ellos, estará usted, estaremos todos nosotros, estaremos allí, porque seremos aquellos que serán ¿qué? Aquellos que reinarán sobre todos los de las edades de la iglesia. Así es que el grupo de este tiempo es el grupo que tiene el privilegio más grande de parte del Señor. Por lo tanto, entonces hablando de este tema, del reino de Dios y de el trono de Dios en el reino de Dios, viendo nosotros la parte grande y gloriosa que nos ha tocado, entonces sabemos que desde el trono de Dios y desde la silla, desde el trono de Dios, desde ahí es que las órdenes de Dios son dadas. Por lo tanto, entonces, estando nosotros viviendo en este tiempo tan glorioso, muchas cosas Dios va a hacer, Dios va a hablar, y las va a hablar desde ahí, desde la edad de la piedra angular, desde su trono, y entonces van a ser beneficiadas muchas personas que
si no fuera por eso, nunca podrían alcanzar salvación por causa de que ya la edad de la gracia o la dispensación de la gracia terminó y la puerta se cerró y solamente actualmente hay una forma para recibir salvación y esa es desde el trono de Dios. ¿Ve usted? Y desde ahí, desde el trono de Dios, Dios extenderá su cetro, Dios extenderá su mano de misericordia desde ahí. Y entonces van a ver, además de los escogidos, van a haber muchas personas que han de recibir salvación. ¿Ve? Pero no por la segunda dispensación, sino por la tercera dispensación. Van a recibir misericordia de parte del Señor y va a haber una multitud que nadie podía contar conforme a como dice Apocalipsis 7, de gentiles, una multitud muy grande, y también Apocalipsis 15 nos habla de esa multitud, pero también nos habla Apocalipsis 7 de una multitud que sí se podía contar, que son 144,000 hebreos judíos que van a recibir misericordia desde ahí y van a servirle a quién, al trono. Son los que le servirán a los que están ahí en el trono, por lo tanto ellos van a ser subidos ahí al trono también para servirle a los escogidos. Apocalipsis 14 dice que el Cordero estaba sobre el monte de Sión con 144,000. ¿Ve usted? ¿Dónde? Van a estar ahí también en el monte de Sión, los 144,000 para servirle a los escogidos. ¿Ve usted? Por lo tanto, antes de nosotros irnos de aquí, nosotros vamos a tener un grupo grande de 144,000 hebreos que van a estar a la disposición de los escogidos. Así como lo será ya en la eternidad, lo será acá. Ellos les servirán en todo lo que sea necesario al grupo de escogidos de este tiempo. ¿Ve? Imagínense si son las dos olivas los que los libertan. Y las dos olivas están donde? Ahí en el trono, en la edad de la piedra angular, así es que todo lo que ellos digan y le digan a los 144,000 lo van a hacer en favor ¿de quién? De los que están ahí en el trono. Van a servirle a los escogidos. Así es que Dios nos bendiga en esta mañana, Dios nos guarde y nos ayude a ver estas cosas sencillas que Dios nos permite ver. Y entonces, vea usted entonces que para reclamar, el reclamo se hace ahí en la edad del trono. Reclamamos a nuestros amados familiares que no están en la palabra, que no están en el mensaje, no importa en la condición que estén, los reclamamos al Señor y sabemos que el Señor va a tener misericordia de ellos y los va a salvar. No deseamos que ningún familiar nuestro se pierda, por lo tanto vamos a pedirle a Dios en la edad del reino, vamos a pedirle a Dios en nuestras oraciones que Él obre y los salve, porque a la tribulación nadie va a entrar, nadie va a ser salvo en la tribulación, son salvos antes. ¿Ve usted? Antes son salvos y Dios va a extender su mano de misericordia y de la manera que Él ha predestinado por la palabra que ha de salir desde ahí por Elías y por Moisés. Dios va a obrar en el corazón de los escogidos y va a obrar en el corazón de aquellos que usted ha reclamado, y con esa palabra Dios va a obrar y va a traerle salvación a nuestros amados familiares. Por lo tanto, esa es la forma que Dios tiene para nuestros familiares. Él va a extender su palabra, su mano poderosa, como Él ha determinado, para salvar a nuestros familiares y aún para salvar a los 144,000, aún para salvar a las vírgenes patrias. Por lo tanto, vemos entonces que la hora en que vivimos es más gloriosa y más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. El mismo Señor es el que nos ha subido al trono y nos ha sentado ahí. El mismo Señor, como Él dijo que lo habría de hacer. ¿Cómo? Él dijo cómo lo habría de hacer, Él dijo cómo habría de venir para tomarnos. Él habría de venir con Moisés y Elías para tomarnos
y subirnos arriba, y con Moisés y Elías, pues es que Él lo hace y nos sube, nos saca de una edad ya pasada y nos sube al trono de Dios, nos sienta allá arriba. Así es que Dios nos bendiga en esta hora, Dios nos guarde. Vamos a estar puestos en pies en esta mañana. Realmente lo que deseamos es la salvación para toda persona. Lo que deseamos es que ninguno de nuestros familiares se pierda, porque les amamos demasiado y deseamos que ellos estén viviendo allá en la eternidad, porque sabemos que si Dios no hiciera eso con nuestros familiares de salvarlos, sabemos entonces que ellos tendrían que ir al lago de fuego, donde allí serán destruidos y será después para ellos como si nunca antes hubieran existido. Pero nosotros les amamos y deseamos que el Señor lo haga y Él lo va a hacer. Así es que tenemos entonces, reclamamos entonces nuestros familiares y veremos la mano de Dios como Él les da vida, les da salvación por la palabra hablada. Por la palabra hablada de esta tercera dispensación. Vamos a cantar un corito y luego seremos despedidos en oración. En esta mañana como que el tiempo nos ha rendido muchísimo. Bueno, Dios nos está ayudando. Hermano, vamos a cantar el número 7. El reino de Dios entre los hombres está. El reino de Dios entre los hombres está. El reino de Dios entre los hombres está. Mira a mí y lo verás. Mira a mí y lo verás. El trono de Dios entre los hombres está. El trono de Dios entre los hombres está. Mira a mí y lo verás. Mira a mí y lo verás. El Hijo de David en la tierra está. El Hijo de David en la tierra está. Mira a mí y lo verás. Mira a mí y lo verás. Soy William Marion Branham, el Hijo de David. Soy William Marion Branham, el Hijo de David. Cree en Dios, cree en mí. Cree en Dios, cree en mí. Yo soy la vida, yo soy la luz. Yo soy la vida, yo soy la luz. Seré el Señor en plenitud. Seré el Señor en plenitud. Soy William Marion Branham, el Hijo de David. Soy William Marion Branham, el Hijo de David. Cree en Dios, cree en mí. Cree en Dios, cree en mí. Yo soy la vida, yo soy la luz. Yo soy la vida, yo soy la luz. Seré el Señor en plenitud. Seré el Señor en plenitud. Amén, amén. Eso es la promesa de Dios. Seremos el Señor en toda su plenitud. Él estará en cada uno de nosotros plenamente conforme a su promesa.
Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias al Señor y ser despedidos en esta mañana. Padre nuestro, Padre eterno, he aquí ante tu presencia estamos. Te damos gracias por tus bendiciones, oh Dios. Gracias por esta bendición de poder estar aquí en esta mañana, oyendo tu palabra, Señor, y cantando también a tu nombre glorioso. Gracias por todo lo que tú, Señor, nos has hablado en esta mañana. Oh Dios eterno, ayúdanos para que cada día que pase, Señor, oh Señor, tú estés en cada uno de nosotros en una porción más grande, en nosotros encarnado, Señor, y que ya pronto, Señor, podamos ver todo lo que aún falta por ver, y todo eso, Señor, quede encarnado en nosotros, y entonces, Señor, oh Dios eterno, pueda, Señor, ser de grande beneficio para el resto, Señor, de los que han de recibir salvación, de los que han, Señor, de recibir el beneficio de esa bendición que tú has de tener en cada uno de nosotros, Señor. Ahora, Dios eterno, en tus manos estamos, y te ruego, mire, Señor, a nuestros hermanos de Fajardo, de Sabana Seca, Señor, sé con ellos y bendíceles en grande manera en esta mañana, Señor. Oh, Dios eterno, en tus manos están. Y ahora, Señor, mira los cultos que continúan el miércoles próximo, el jueves y el viernes. Sé con nosotros, Señor, allí en Sabana Seca, y manifiéstate poderosamente, oh Dios eterno. En tus manos estamos, oh Señor, y obra, Señor, conforme a tu plan determinado, conforme a lo que tú has trazado para llevar a cabo, Señor. Ahora, Dios eterno, hemos de regresar a nuestros hogares, y te rogamos, vayas con nosotros, y que tu ángel que acampa en nuestro derredor nos cuide de todos los peligros del camino. En tus manos estamos, oh Dios eterno, y te lo pido en el nombre del Hijo de David, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios nos bendiga a todos en esta mañana.